La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Carmen, de Cádiz, y me he hecho de La Cafetera porque hace 2 años le pregunté a mi marido por una recomendación de podcast para escuchar y él me recomendó La Cafetera. Y desde entonces, pues la verdad que me enganché y os escucho cada día. Y estas Navidades, además, hemos estado en Lanzarote y La Cafetera me ha llevado a la casa de José Saramago, en Tías, y allí estuvimos hablando del cambio, que el cambio es posible, y me hago de La Cafetera por eso, porque quiero aportar mi granito de arena al cambio. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. He resuelto, como presidenta del Parlamento de Andalucía, proponer al Pleno de la Cámara como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía a Juan Manuel Moreno Bonilla. Así, quiero que sepáis que se lo acabo de trasladar al mismo, al igual que también pues pretendo mañana proponer a la mesa y a la Junta de Portavoces, que tenemos también fechada mañana, la aprobación de esta candidatura, así como que el pleno de investidura pues sea el próximo día 15 de enero. La presidenta nos traslada que efectivamente hay un acuerdo firmado entre las fuerzas políticas de derecha y la ultraderecha, conformando ese tripartito. Evidentemente hay un candidato que tiene el respaldo de la mayoría absoluta y no tiene sentido plantearlo. El acuerdo que el señor Ortega y mí y Vox tenga con el Partido Popular, pues que lo expliquen ellos. Yo sinceramente no creo que sea ya necesario hacer más comentarios sobre esta cuestión, porque ya hemos visto como unos días están diciendo una cosa, a los 5 minutos la contraria. Ayer el Partido Popular demostró que es el único partido que está en el centro y que puede pactar a la derecha y a la izquierda. El único partido que, a pesar de venir diciendo que el sistema bipartidista es mejor, produce más estabilidad, más alternancia y más fiabilidad, cuando otros lo han roto, cuando han emergido nuevos partidos, no se ponen de acuerdo y nosotros tenemos que actuar de árbitros para ponerles de acuerdo. Hay dos opciones, o pasar a las trincheras del siglo XX, del guerracivilismo, de la culpa es de la izquierda, la culpa es de la derecha, o desde el centro ofrecer soluciones que unan a los españoles. Igual estoy equivocado, igual la gente nos está votando porque se ha vuelto loca y han votado mucho a Ciudadanos y hemos crecido mucho, pero ¿no han pensado ustedes que a lo mejor hay gente moderada y sensata que no quiere trincheras? En una época en la que estamos viendo acuerdos que son pura propaganda de extrema derecha, que están llenos de ambigüedades, que están llenos de barbaridades, que van sin cifras, que van sin memoria económica. Creo que es importante dejar claro que un acuerdo no acaba cuando uno lo firma y cuando uno se hace la foto. Un acuerdo como el que hemos firmado con el Gobierno de España contiene medidas que van a cambiar la vida de la gente.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al 11 de enero de 2019. Un día que cierra la semana del ultrapacto en Andalucía, ese del que quiere desvincularse ahora Ciudadanos. De hecho, por aquí veía como Graznando en Twitter, utilizando el hashtag la cafetera Pactormento, decía pío pío que yo no he sido, se escucha decir a Ciudadanos. Efectivamente, es el día en el que vemos cómo Ciudadanos se intenta desvincular de ese pacto con Vox, y vemos también cómo el Partido Popular intenta hacer de Celestina entre el partido de Rivera y de Abascal. El pleno de investidura en el Parlamento andaluz será el próximo 15 de enero, con el eco de la calle que ya se organiza para un Rodea el Parlamento. Hasta entonces, el escenario serán las primeras divisiones entre las derechas que compiten por el mismo espacio. Vox y Ciudadanos discrepan públicamente. Pero también asistimos a las divisiones en el independentismo a cuenta de los presupuestos generales del Estado. El PDeCAT pide apoyarlos, con matices, mientras el Gobierno se conforma no ya con que apoyen los presupuestos generales del Estado, sino con que no haya enmiendas a la totalidad. Este viernes, de hecho, el Gobierno llevará los presupuestos generales del Estado al Consejo de Ministros, pero como veremos en las portadas de papel, también son noticia otros lugares como Cantabria, Valencia o La Rioja, así que también tiraremos un poco de descentralización. Analizaremos también la prensa internacional con Pilar de la Peña y, como cada viernes, terminaremos con el videoforum de la película de la semana, que es Gattaca. Así que id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bueno, pues empezamos saludando por aquí a los que estáis en directo, los que habéis madrugado. Y, por ejemplo, Sideralcat, muy buenos días. Fran Moreno, Carlos, Oli, que dice: María, comenta lo de la bandera gigante en Murcia. Bueno, sí, esto me lo voy a apuntar porque lo vi ayer y debe ser una de las grandes preocupaciones de los españoles, y es que tener la bandera más grande. Pero por desgracia para algunos sí lo es. Orión dice: Ciudadanos tiene una crisis de identidad. Villasur también está por aquí. Muy buenos días. Mamen, ¿qué tal estás? También está Chimera, Rubén, Pedro Quintana, Alberto Martínez, Angélica Llamera. Muy buenos días, Alberto Martínez. Bueno, pues ya es viernes, así que bueno, ha habido que madrugar hoy. Tenemos a Fer en la tertulia, y mientras nosotros seguiremos, bueno, pues aquí recogiditos, resistiendo al vendaval que pueda venir. El hashtag del programa es la cafetera Pactormento. La cafetera Pactormento. Y hay que recordar que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de mecenas como Carmen, que es esa oyente que escuchábamos al principio del programa y que nos enviaba ese mensaje desde Cádiz. Así que muchas gracias, Carmen, por seguir confiando en nosotros. Y nada, hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase and back the dark, I'm gonna see you again. I'm in Gold Street. Y empezamos analizando las portadas de papel.
Como hemos dicho, vamos a analizar las portadas, pues portadas como la del diario ABC, El País, La Razón, El Mundo, pero también dejaremos un espacio para las portadas que están dedicadas también pues para lo que ha ocurrido en Cantabria, lo que puede haber ocurrido también en Valencia, porque hay que recordar que estamos a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales y veremos cómo se descentraliza también la información y lo necesario que es descentralizarla. En el diario ABC titulan La soledad de Maduro. Celebra su toma de posesión aislado por la comunidad internacional y con miles de venezolanos tratando de huir de un país empobrecido, hambriento y sometido al ejército. Ya veremos que el ABC no es el único que dedica pues su portada al tema de la toma de posesión de Nicolás Maduro, sino que también hay otras portadas que se lo dedican, pero es verdad que aquí en España también hay pues temas bastante importantes como para comentarlos. Por ejemplo, en el diario El País titulan El Partido Popular aspira a repetir el pacto andaluz en Madrid y Valencia. Casado apuesta por recuperar poder territorial de la mano de Vox pese a los recelos de Ciudadanos. De hecho, lo escuchábamos al principio del programa. Escuchábamos a un Casado hablando de centralidad. Ayer, en Andalucía, se firmó un acuerdo histórico. El fin de 4 décadas de gobierno clientelar y corrupto en Andalucía. El fin de 4 décadas de cifras de paro, de cifras de caída de inversión, de cifras de mala satisfacción de los servicios públicos en la sanidad, en la educación y en los asuntos sociales. Ayer el Partido Popular demostró que es el único partido que está en el centro y que puede pactar a la derecha y a la izquierda. El único partido que, a pesar de venir diciendo que el sistema bipartidista es mejor, produce más estabilidad, más alternancia y más fiabilidad, cuando otros lo han roto, cuando han emergido nuevos partidos, no se ponen de acuerdo y nosotros tenemos que actuar de árbitros para ponerles de acuerdo. Pues así hablaba Pablo Casado de esa centralidad, que el que pactan entre izquierda y derecha. Bueno, pues esto igual estará considerando que Ciudadanos es un partido de izquierdas. Claro, si lo comparas con Vox, pues todo a la izquierda de Vox, pues claro, pues puede parecerte izquierda. Pero también nos encontramos en el diario El País con el titular de que Sánchez prevé elevar al 18% la inversión del Estado en Cataluña. El gobierno de Pedro Sánchez prevé atender en las cuentas de 2019 una de las demandas históricas de Cataluña, recogida en el Estatut, que la inversión estatal se corresponda con su peso en la economía nacional. Además, también el presupuesto de 2019 fija un récord de recaudación. Los presupuestos para 2019, que aprobará hoy el Gobierno, establecen un récord de ingresos para financiar el aumento del gasto social. Dicen las cuentas, fijan una recaudación superior a 225.000 millones, unos 15.000 millones más que en 2018. Sobre los presupuestos generales del Estado, seguía avisando Pablo Echenique de Podemos de ese acuerdo que dice debe cumplirse con el Partido Socialista, ese acuerdo para los presupuestos generales del Estado. Y lo hacía así. En una época en la que estamos viendo acuerdos que son pura propaganda de extrema derecha, que están llenos de ambigüedades, que están llenos de barbaridades, que van sin cifras, que van sin memoria económica, creo que es importante dejar claro que un acuerdo no acaba cuando uno lo firma y cuando uno se hace la foto. Un acuerdo como el que hemos firmado con el Gobierno de España contiene medidas que van a cambiar la vida de la gente, que van a mejorar las condiciones materiales de vida de la gente y, por lo tanto, después de su firma hay que trabajar mucho para asegurarse que esas medidas efectivamente figuran en el proyecto de presupuestos y que después de que esperemos pueda haber una aprobación presupuestaria, esas medidas se ponen en marcha.
Bueno, pues así seguía avisando Pablo Echenique de que se cumpla ese acuerdo de los presupuestos generales del Estado con el Partido Socialista, y es que hoy pues el Gobierno llevará esos presupuestos al Consejo de Ministros. Pero también había una información que ha dado bastante que hablar. La recoge el diario El País en su portada de papel y dice: Netflix rectifica y elimina los polémicos subtítulos de Roma. Netflix retiró ayer los subtítulos incluidos en la película mexicana Roma de Alfonso Cuarón, que traducían el film al castellano que se habla en la España peninsular. Dicen, se mantiene en cambio la opción de los rótulos literales. Dicen, la rectificación de la plataforma online llegó después de que una información del País destacase el insólito contenido de dichos rótulos y abriera una amplia polémica transatlántica. En el debate participaron escritores, lingüistas y cineastas, incluido Cuarón, que calificó la traducción de parroquial, ignorante y ofensiva. So much left to say, but we'll have time. With forever there's another day. Leave behind so much left to say. We'll have time. With forever there's another day. When I see you again. Y en el diario El Mundo nos encontramos con el titular de que Ciudadanos torpedea el acuerdo parlamentario de Partido Popular y de Vox. Asegura que no derogará la ley de memoria y no habrá una consejería solo de familia. Por su parte, Pablo Casado da por finalizadas las discrepancias en el Partido Popular. Bien, sobre esto escuchábamos a Albert Rivera en el programa de Ana Rosa, que hablaba de que había dos opciones: o volver a los bandos, a esa España de los dos bandos, o mirar al futuro. Sin embargo, mirar al futuro es mirar hacia Vox, y Vox mira hacia esa España de los dos bandos. Así que era bastante contradictorio y, de hecho, recibió bastantes críticas en Twitter. Y a partir de ahora, señores y señoras, quien no esté dispuesto a dialogar, a llegar a acuerdos y a comerse algún sapo de vez en cuando, este país va a ser ingobernable. Por tanto, hay dos opciones: o pasar a las trincheras del siglo XX, del guerracivilismo, de la culpa es de la izquierda, la culpa es de la derecha, o desde el centro ofrecer soluciones que unan a los españoles. Igual estoy equivocado, igual la gente nos está votando porque se ha vuelto loca y han votado mucho a Ciudadanos y hemos crecido mucho, pero ¿no han pensado ustedes que a lo mejor hay gente moderada y sensata que no quiere trincheras? ¿No han pensado que hay gente que está pidiendo acuerdos? ¿No lo han pensado? Yo creo que sí, sinceramente, que hay gente que nos pide entendimiento. El problema es que hablar de moderación, de centralidad, cuando has tenido que, que entenderte indirecta o directamente con un partido como Vox, pues deja de tener sentido. Esas afirmaciones de mirar al futuro, esas afirmaciones de trabajar en la moderación política, porque estás recibiendo el apoyo de un partido que ha irrumpido en base a la crispación política y en base a la división, a promover la división de una sociedad. Pero luego también nos encontramos con las palabras de Antonio Maillo, de Adelante Andalucía, que hablaba de la acción política que iba a ejercer la izquierda en el Parlamento andaluz cuando se hiciese efectiva esa irrupción del partido Vox en el Parlamento de Andalucía. Y desde esa perspectiva, en Adelante Andalucía, nos hemos puesto ya las pilas para desarrollar un trabajo intenso legislativo de conformación de una alternativa en la que nosotros tenemos un objetivo claro. Vamos a fiscalizar y contrastar todas las políticas y a defender los servicios públicos frente a la privatización que se nos avecina, frente a su deterioro. Pero también vamos a establecer un enlace de alianzas sociales y de movilizaciones precisamente para pergeñar el inicio de algo nuevo, que es una alternativa para las próximas elecciones, que se conforman desde un modelo profundamente diferenciado de lo que en versión más light en la anterior legislatura y sin lugar a duda en una versión más dura en la presente, nosotros queremos combatir. Once more, better say something like I always knew you could be
También conocíamos a lo largo de este jueves que Susana Díaz pues iba a renunciar a presentarse a la investidura, lo cual también es lógico porque sabiendo que este pacto, bueno, pues ya es efectivo, pues no tiene mucho sentido, es verdad, que Susana Díaz presentase su candidatura a la investidura. Sin embargo, lo explicaba Mario Jiménez del Partido Socialista de Andalucía, que es verdad que informaba de que iba a renunciar Susana Díaz a presentarse a la investidura, pero es verdad que decía que en el remoto caso de que esta investidura no saliese adelante, pues que no descartaban presentar a Susana Díaz para la investidura. La presidenta nos traslada que efectivamente hay un acuerdo firmado entre las fuerzas políticas de derecha y la ultraderecha, conformando ese tripartito. Evidentemente hay un candidato que tiene el respaldo de la mayoría absoluta y no tiene sentido plantearlo. En cualquier caso, nosotros sí queríamos que hubiera un retrato, y ese retrato se produjo en el día de ayer. Algunos querían ir a la investidura a precio de saldo, intentar ocultar el pacto con la extrema derecha, y evidentemente no lo han conseguido. El tripartito plantea un candidato con mayoría absoluta y ante ese escenario está claro que esa va a ser la resolución del proceso de la investidura. Si no lo fuera, evidentemente el Partido Socialista no renuncia a su responsabilidad. Susana Díaz ganó las elecciones y ejercería su responsabilidad. Así lo decía Mario Jiménez, que hablaba de que Susana Díaz no renunciaría a esa responsabilidad de presentarse a la investidura, pero en el caso de que no saliese adelante la investidura. Sin embargo, parece y todo apunta a que sí. Va a haber un gobierno liderado por Juanma Moreno, del Partido Popular. Así lo decía también Marta Bosquet, presidenta del Parlamento andaluz, que pues anunciaba que iba a ser el pleno de investidura, iba a comenzar el día 15 de enero. He resuelto, como presidenta del Parlamento de Andalucía, proponer al Pleno de la Cámara como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía a Juan Manuel Moreno Bonilla. Así, quiero que sepáis que se lo acabo de trasladar al mismo, al igual que también pues pretendo mañana proponer a la mesa y a la Junta de Portavoces, que tenemos también fechada mañana, la aprobación de esta candidatura, así como que el pleno de investidura pues sea el próximo día 15 de enero, martes 15 de enero, a las 12:30 de la mañana, que se iniciará con la lectura de la propuesta del candidato. Y Juanma Moreno, al que le sacaron la maldita hemeroteca. En concreto, en Televisión Española, en el año 2015, cuando hablaba de la lista más votada. Pero es verdad que luego, si hacéis una pequeña búsqueda en YouTube y ponéis Juanma Moreno lista más votada o Juanma Moreno elecciones, encontraréis que en debates como por ejemplo al Rojo Vivo también defendía esa lista más votada. Pero este corte es muy bueno, lo rescataron en Twitter y este es Juanma Moreno en 2015 en Televisión Española dirigiéndose a Susana Díaz. La pregunta que le lanzo a la señora Díaz, y aprovecho además Televisión Española, es: si yo gano las elecciones, ¿la señora Díaz va a hacer lo mismo que hizo el Partido Socialista hace 3 años, que es generar un pacto de perdedores y evitar que el Partido Popular, la fuerza más votada, gobierne? Sí. En otra pregunta, señora Díaz, ¿usted está dispuesta a respetar la lista más votada, que la lista más votada gobierne? Yo estoy dispuesto a respetarla. ¿Está dispuesta a respetarla ella? Pues no. No respetó esa lista más votada porque no tiene, ni tenía en su momento, ni tiene ningún sentido respetar la lista más votada, porque efectivamente se pueden hacer pactos de perdedores, como le llamaban en su momento al Partido Popular, desde el Partido Popular, que ahora son pactos totalmente legítimos. Y es que efectivamente son pactos legítimos. De hecho, si pudieran,
también recurrirían a una moción de censura para acceder al poder. Pero es que también es legítimo. Lo triste de todo esto es que pervierten el lenguaje a sabiendas y enfrentando a la sociedad. Son conscientes de las mentiras que están lanzando a la sociedad diciendo que hay gobiernos ilegítimos porque han accedido a través de una moción de censura, o hay gobiernos ilegítimos porque ha habido pactos de perdedores. Bueno, bien, efectivamente son mecanismos democráticos que el Partido Popular se está demostrando que está utilizando porque son legítimos. Lo triste de todo esto es que la política del doble rasero, la política sin escrúpulos, nos aboca a la crispación política y social, que también alimenta pues a la irrupción de partidos como Vox. Y lo triste también de todo esto es que entre algunos votantes ya se respira el clima de desafección política que se traduce en la abstención. Y ya lo vimos en Andalucía. Y ya vemos lo que ocurre cuando una gran parte del electorado se abstiene. Pero si seguimos en la portada del diario El Mundo, nos encontramos con el tema de Cataluña y también de cómo va a influir en los presupuestos generales del Estado, porque ya hemos dicho que pues hay cierta discusión sobre si los partidos independentistas van a apoyar esos presupuestos generales del Estado. En concreto, el diario El Mundo titula Esquerra Republicana ignora la amenaza de Torra de crisis de govern y sí salva a Sánchez. Explica en esta información que Esquerra Republicana desautorizó ayer a Quim Torra y le aclaró que no necesita su permiso para apoyar la tramitación de los presupuestos. Los republicanos, dice, desdeñaron así la amenaza del presidente de la Generalitat, quien el miércoles auguró una crisis de govern si Esquerra Republicana o el PDeCAT respaldan las cuentas sin su aval. Pero también dedican un espacio en el diario El Mundo al tema de la toma de posesión de Nicolás Maduro. Titula Maduro abre un mandato ilegítimo aislado del mundo. Se identifica con los chalecos amarillos. Somos los rebeldes del mundo. Y también dedican un espacio a una cuestión más deportiva, que es que Neymar ha llamado 5 veces al Barça suplicando volver. También dedica un espacio al jueves negro en el empleo. Dicen, grandes compañías anuncian más de 4.000 despidos. En concreto, conocíamos a lo largo del día de ayer el anuncio de miles de despidos en la empresa Vodafone España, que ya veremos en qué se traduce y cómo evoluciona. También en el diario La Razón dedica un espacio a, sobre todo a la cuestión interna del Partido Popular, porque hablan de que Pablo Casado reunirá a Rajoy y Aznar para coser el Partido Popular. Génova trabaja en el formato del reencuentro de los expresidentes que no coinciden en un acto de partido desde 2015. Quiere la foto de la unidad para zanjar el debate interno. Además, dedica un espacio a que Ciudadanos busca el choque con Vox apenas 24 horas después de sellar el acuerdo en Andalucía. Y también entrevistan al presidente de la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó, y titulan el presidente legítimo de Venezuela. Vivimos en una dictadura, Maduro ha usurpado el poder y necesitamos de todos para recuperarlo. Así que vemos cómo el tema de Venezuela sigue instalado en la actualidad española. Y también Sánchez presentará una agenda del cambio, pretende retomar la iniciativa con un ambicioso proyecto socioeconómico. Y también hablan de Cataluña en este caso para titular que Torra amenaza con una crisis de gobierno si el PDeCAT y Esquerra Republicana apoyan los presupuestos generales del Estado sin él. Forever there's another day when I see you again. I'm in Gold Street standing next to me. I know I'm gonna see you again. Darling, won't be long till every trace of trouble is gone. We'll be together and I'm not sure what that means, but I know it'll be better than we ever dreamed. We'll be together. Pero como decíamos al principio del programa, no solamente vamos a hablar de las cuestiones a nivel nacional, sino que también vamos a hablar un poco de lo que ocurre en otros lugares que no son menos importantes.
De hecho, si nos vamos hasta la portada del diario El Heraldo de Aragón, nos encontramos con que dedican un espacio a que agentes sociales y partidos de Teruel se unen para exigir alternativas en Andorra. Además, dedican un espacio también al caso de Andalucía, Ciudadanos y Vox a la greña en vísperas de la investidura de Juan Manuel Moreno. Si nos vamos hasta la portada del diario de Sevilla, titulan Marín y Bendodo llevarán el peso del nuevo gobierno andaluz. Juanma Moreno será el día 16 el primer presidente no socialista de Andalucía. Y explican que Susana Díaz será la líder de la oposición tras renunciar a proponerse para la investidura. Y además dedica un espacio a que crecen las listas de espera. Más de 17.600 sevillanos esperan una operación quirúrgica. Si nos vamos hasta Asturias, vemos en el periódico La Nueva España que dedican un espacio a la generación de energía con las térmicas que va a crecer justo cuando el gobierno de Sánchez acelera su cierre. Alcoa quiere echar a 200 trabajadores de Avilés a partir del martes y mantener la fábrica hasta junio por si surge comprador. Ya vimos las movilizaciones que hubo en Madrid a propósito de este tema y bueno, finalmente, pues como dice este periódico, Alcoa quiere echar a 200 trabajadores de Avilés a partir del martes. Si nos vamos hasta el diario de Mallorca, nos encontramos con ese caso tan sonado, el caso Cursac, que dice, bueno, pues sobre esto mismo hablan en el diario de Mallorca, dicen Cursac alegará que las fiestas con prostitutas para policías en Titos no constituían delito. El magnate quiere evitar a toda costa un juicio con jurado y por ello negará que fueran para agasajar a los agentes. La vista para continuar la causa se retrasa de nuevo. Y si nos vamos hasta Valencia, también hay cosas que comentar en Valencia. Por un lado, Ford eliminará 2 modelos que suponen el 10% de la carga de trabajo de Almusafes. El recorte de plantillas se inicia en Alemania, Francia e Inglaterra y deja Valencia para los próximos meses. Pero también en el Partido Popular pues presentan sus candidatos para tanto para la Generalitat como para la alcaldía. Y vemos cómo dedican, de hecho, la imagen de portada a Isabel Bonic y a María José Catalá, que pues presentaron sus candidaturas a lo largo del día de ayer. Si nos vamos hasta Canarias, dedica un espacio, en este caso al Brexit, porque Canarias 7 dice el sector turístico enciende la luz roja por el Brexit. Tensión por el Reino Unido. Los empresarios hoteleros temen que una salida de Gran Bretaña de la Unión Europea sin acuerdo interrumpa los vuelos de algunas compañías con el archipiélago. Y explican que los británicos lideran la lista de visitantes a Canarias. Así que vemos como también el Brexit va a afectar pues en zonas concretas del país. En Cantabria también hubo la presentación de una candidatura, en este caso de Ruth Beitia, que dijo: siento vértigo al asumir este reto, pero con sacrificio se construye el futuro. Pablo Casado presentó así a la candidata del Partido Popular y el líder nacional respaldaba también la posición de Ruth Beitia. Decía: no hay ningún partido que cuente en sus filas con la mejor atleta española de todos los tiempos. Así que vamos a ir viendo cómo en las distintas zonas del país se van presentando las candidaturas para las elecciones autonómicas y municipales, porque no están tan lejos. En unos cuantos meses ya estaremos en pre-campaña, en campaña electoral y en el mes de mayo ya tenemos las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Así que no nos pillen de imprevisto. También, si nos vamos hasta el norte de Castilla, dedican un espacio a que la Junta cree materialmente imposible elaborar sus presupuestos para 2019. Dicen, Marcos confía en que las cuentas del Estado no perjudiquen a Castilla y León. Es verdad que, claro, los presupuestos generales del Estado van a tener unas consecuencias sobre algunas zonas y, en este caso, están diciendo, la Junta dice que cree materialmente imposible elaborar sus presupuestos para 2019.
Si nos vamos hasta Castilla-La Mancha, dedica un espacio en la tribuna a que Moncloa recurre la ley de caza y Paje teme lo mismo con la de violencia de género. El presidente de Castilla-La Mancha explica que se trata de discrepancias por los límites de las competencias autonómicas y también explican que Paje cree que la gente salió escarmentada con Cospedal, pero cree que el 26M puede pasar de todo. Cataluña. Si nos vamos hasta el periódico La Vanguardia, dedica un espacio a que el aumento de la inversión no convence a Esquerra Republicana y el PDeCAT. Sánchez se propone cumplir con la disposición del Estatuto en los presupuestos y Aragonés ofrece a los comunes endurecer sucesiones. En el periódico de Cataluña dicen que el gobierno aprueba hoy los presupuestos, Sánchez echa el resto en pos del aval soberanista. El presidente prevé cumplir por primera vez con la inversión en Cataluña que exige el Estatut. Y Esquerra Republicana desautoriza a Torra por anunciar una crisis de govern si los socios no votan unidos. Si nos vamos hasta Extremadura, nos encontramos con que en la crónica de Badajoz dedica un espacio a un caso de fraude fiscal. Dicen fraude fiscal mediante sociedades radicadas en Portugal. Un grupo defrauda 6,8 millones, Hacienda con facturas falsas. El fiscal pide 23 años para la cabecilla, 6 para su madre y 14 para un asesor cooperador necesario. Y en Galicia, la Xunta podrá expropiar casas en ruinas a la mitad de su precio catastral. La nueva ley de rehabilitación sancionará las pintadas y la recuperación de espacios rurales y urbanos será una prioridad. Y hablando de Vox, si nos vamos hasta La Rioja, dedican un espacio en su portada a que Vox echa a andar en La Rioja con un autónomo de 28 años a la cabeza. Daniel Soriano estará acompañado en la gestora por Manuel Quero, María Luisa Villegas, Luis Fernández e Ignacio Asín, y Vox arranca así definitivamente en La Rioja con 2 empresarios, 2 empleados por cuenta ajena y un autónomo como las caras que conformarán la gestora regional del partido. Pero también tenemos buenas noticias, que son necesarias. En La Verdad de Murcia nos encontramos con que el mejor maestro de España está en San Javier. Tony García Arias, galardonado por la plataforma Educa, aparece en una imagen de portada impartiendo clase en un colegio, así que también hay que hablar de estas buenas noticias y así lo destacan también en La Verdad de Murcia. Si nos vamos hasta el Diario de Navarra, dicen la autopista de Navarra será gratis solo en viajes de ida y vuelta en el día y con Vía T. El gobierno espera los 12 millones del Estado para hacer efectiva esta medida. Y si nos vamos hasta el Correo del País Vasco, dedica un espacio a que Hacienda revisa el recibo de la luz en busca de alquileres en negro de segundas viviendas. La inspección afecta también a propiedades de los contribuyentes fuera de Euskadi y explica en esta información que miles de vizcaínos han recibido estas últimas semanas notificaciones de Hacienda interesándose por el consumo eléctrico en viviendas de su propiedad distintas a su residencia habitual. Our desire seems to Stay here with you by my side. All your love just seems so right. Let's get married, the lights so bright. Haber una democracia, tiene que haber demócratas. Y para ser demócrata hay que tener libre el pensamiento. Pero toda la educación que nos dan va contra la libertad del pensamiento. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Si lo que usted está expresando es lo que le han dicho que diga, no tiene ningún valor personal. No, deberían educarnos para pensar por nuestra cuenta y para razonar por nuestra cuenta y arriesgarnos por nuestra cuenta y ser cada cual quien es. Yo cuando he hablado con estos jóvenes, y no tan jóvenes porque hay de todo, del 15M siempre les digo, reeducaros y además reeducar a la gente. Pero estamos educados para no tener independencia y para ser sumisos y para ser buenos borregos. Demuestra que la democracia no funciona.
Si mandase el pueblo, eso no pasaría. Pero como mandan los amigos del que está ahí, pues pasa. Pues sí, como decía por aquí Outemurian, dice, lo que acaba de decir San Pedro es el fuste de las fake news. Sin pensamiento crítico, las fake news son ley. Y efectivamente lo hablábamos así esta semana con Gosto, con esa experta en análisis de datos sociales, y nos hablaba de esto mismo. Al final, sí, las tecnologías se pueden utilizar para desmentir esas fake news, esas mentiras, pero al final todo depende de la educación. Al final solamente nos podremos defender teniendo una educación y teniendo un pensamiento crítico, que eso es lo que es realmente difícil, porque es algo que también pues se va trabajando día a día y no es una medida cortoplacista. Pero al final lo único que nos va a salvar de las mentiras y lo único que nos va a salvar de la extrema derecha y de los posicionamientos neofascistas va a ser el pensamiento crítico, y eso se trabaja cada día a través de la educación, y es lo único que nos puede salvar. Pero bueno, dicho esto, tenemos que hablar también de esas portadas digitales, de esos temas, bueno, pues que muchas veces o no caben o no aparecen, porque no pueden aparecer en algunas portadas de papel, pero si nos vamos hasta la portada del diario.es, nos encontramos con el titular de que la cúpula del PDeCAT y la mayoría de sus diputados en Madrid presionan para aprobar los presupuestos de Sánchez. Así lo titula el diario.es, y es que los consellers de Junts per Catalunya analizaron el martes en un almuerzo los pros y los contras de votar las cuentas del gobierno del Partido Socialista, pero no tomarán ninguna decisión. Por su parte, explica en esta información, Esquerra Republicana afirma que aún hay tiempo para acordar su posición y debatirá si presenta una enmienda a la totalidad para acabar retirándola después. También dedica un espacio a que el PSOE andaluz se plantea el relevo de Susana Díaz tras perder por primera vez la Junta. Dirigentes andaluces que hasta ahora se declaraban susanistas empiezan a marcar distancias y pensar en la necesidad de renovar el liderazgo. Pero aquí vamos a hacer un pequeño alto en el camino, porque en el diario.es entrevistan a Patricia Reyes, diputada en el Congreso por Ciudadanos, y es que asegura que a Vox los definiría como populistas porque la política que están haciendo se parece a la de Podemos. De hecho, asegura en esta entrevista, dice, si nos ponemos a mirar programas, hay cosas que unen más a Vox, al Partido Socialista y a Podemos. Pero entonces no tendría ningún sentido haber hecho un pacto directa o indirectamente con Vox por parte de Ciudadanos. Entonces Vox hubiese preferido hacer un pacto con PSOE y con Podemos antes que con el Partido Popular y con Ciudadanos. Es decir, cuando no tienes una justificación clara, pues no salen argumentos claros como este. También en esta entrevista dice, nosotros pactamos con el Partido Popular quedarnos con servicios sociales, igualdad y familia, y así será. Y lo que vamos a hacer desde esa consejería es poner en marcha el Pacto de Estado contra la violencia de género. Así que aquí empezarán también las disputas, si así pasa como vaticina Patricia Reyes de Ciudadanos, aquí empezarán las disputas entre Ciudadanos y Vox. Y no será un pacto con muchísimo futuro. Pero bueno, lo iremos viendo porque al final la política consigue que donde dije digo Diego, ya lo hemos visto con Juanma Moreno al sacarle la hemeroteca. Es verdad que no solamente en el Partido Popular les explota la hemeroteca en las narices, sino que les explota a todos los partidos, porque bueno, hay una manera de hacer política en España
bastante contraria a la hemeroteca. Pero también nos pedíais además que hablásemos de una información de la que hemos sabido, pues ya se ha publicado y ya hemos sabido pues más información, y lo aseguran en el diario.es. Dicen: detenido un ex policía nacional como autor del tiro a una casa de la Izquierda Abertzale en Amurrio. Un agente de la Policía Nacional jubilado ha sido detenido por la Ertzaintza este jueves como autor del disparo contra una casa de Lezama, en el término municipal de Amurrio, al norte de Álava, según han confirmado fuentes policiales a eldiarionorte.es. Dicen que era la vivienda de una conocida familia de la Izquierda Abertzale y en ella ondeaba, entre otras banderolas, una de apoyo al acercamiento de los presos de ETA. Dicen que el tiro fue realizado con una pistola que ha sido localizada y que era propiedad de este ex policía de 74 años. Pero también está siendo bastante comentado en redes sociales una información que se ha conocido a lo largo de la mañana de este viernes, y es que, pues vamos por ejemplo a la información que publica la cadena SER. Ruy salió de la cárcel de Lledoners sin permiso del juez para ver a su hijo enfermo, según El Español. La directora de la prisión barcelonesa le dio un permiso extraordinario para salir de las 2 de la tarde a en torno a las 12 de la noche de Reyes, y dicen que efectivamente el exconseller catalán Josep Rull, encarcelado en la prisión barcelonesa de Lledoners a la espera de un juicio por rebelión y malversación, salió de la cárcel el pasado 5 de enero sin permiso del juez, según confirma al diario El Español fuentes penitenciarias. Así que va a ser bastante comentado este tema, así que seguramente acabe centrando las tertulias del día. También en el diario público.es, los pactos del Partido Popular con Ciudadanos y Vox supondrán la transferencia de millones de euros públicos a la Iglesia Católica y a las farmacéuticas. Así lo avisan en el diario público.es. La liquidación del modelo de subasta de medicamentos, que ha supuesto un importante ahorro en la factura sanitaria de Andalucía, la comunidad más poblada, y la ampliación de la enseñanza concertada ampliarán las posibilidades de negocio del sector privado a costa de la sanidad y la educación públicas. Además, las urgencias de los hospitales madrileños están saturadas antes de la campaña de gripe. Explican en esta información que diferentes sindicatos han denunciado la masificación y colapsos en la mayoría de centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid desde hace varios días. Pese a los refuerzos de la campaña invernal, los trabajadores reclaman más personal y que este protocolo se active antes de que empiecen unos colapsos que se repiten cada año en varios momentos. El acuerdo del Partido Popular y Vox abre la vía a recortes en los derechos de las mujeres andaluzas. El documento está redactado de un modo suficientemente vago, avisan, como para permitir la supresión de las ayudas a las víctimas de la violencia machista, impedir la formación en igualdad en los colegios o poner trabas al derecho al aborto. Así que vemos cómo ese pacto puede que no explicite ciertas medidas que acabemos sufriendo. También hablan del efecto Vox, que vuelve al Congreso. El Partido Popular presenta una iniciativa para defender, preservar y reconocer la tauromaquia, que debe ser uno de los temas centrales para el Partido Popular, y es que dicen el hecho de que el partido de Santiago Abascal no tenga, al menos de momento, representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, no parece impedir que algunas cuestiones de su agenda y de su programa entren en la Cámara. Y terminamos con la portada del diario Público, que habla de las 5 mentiras de Villarejo en su misiva amenazadora a Pedro Sánchez desde la cárcel. La estrategia del comisario para salir de la cárcel no da resultado. Sin embargo, no ceja en su empeño de atacar al director general del Centro Nacional de Inteligencia, a la Casa Real, al dueño de este diario y a los políticos que le han señalado como autor de informes parapoliciales para el Partido Popular. El ex policía ha empezado el año con una carta que recuerda a la que envió a sus superiores en 1995, cuando el Ministerio del Interior le cesó de sus funciones en la Comisaría General de Información.
change wrong into right. A woman of thousand lives, shining. Y en el diario Infolibre, Ciudadanos sostiene ahora que los acuerdos que firma el futuro presidente de la Junta no implican a su gobierno. Albert Rivera y Santiago Abascal discrepan en público mientras ultiman el acuerdo con el Partido Popular que desalojará a Susana Díaz de la presidencia de Andalucía. Esto es lo que llevamos comentando. Ciudadanos ahora, pues intenta desvincularse de Vox en ese pacto para efectivamente desalojar a Susana Díaz de la presidencia de Andalucía, pero lo cierto es que hay un pacto y que al final, directa o indirectamente, están implicados Ciudadanos, PP y Vox, y eso es una realidad. También los argumentos de Rivera contra Sánchez que ahora se vuelven contra Ciudadanos en Andalucía. En esta información de Infolibre dicen: la decisión de Ciudadanos de entrar en un gobierno sostenido por Vox deja en evidencia el discurso con el que Rivera ha tratado de extender la idea de que la moción de censura hizo a Sánchez prisionero de los independentistas. Aceptar el voto de los independentistas es una hipoteca para el Partido Socialista, pero acceder a formar parte de un acuerdo con el Partido Popular apoyado por la extrema derecha no supone ningún compromiso, según la formación naranja. Y efectivamente, al final, la hipocresía política, se va abriendo camino porque efectivamente la sociedad es inteligente y la sociedad tiene cierto pensamiento crítico. Y donde dije Diego, y la hemeroteca sigue arrasando a políticos también de la formación naranja. Además, dedican un espacio a que las dudas de Esquerra Republicana y la guerra en el PDeCAT complican la tramitación de los presupuestos, como ya hemos visto también en las portadas de papel. Y aquí retomamos un tema del que hablamos aquí en la cafetera, y es las consultas de las universidades sobre la monarquía. En Infolibre explican que una decena de universidades retomarán en el mes de febrero las consultas sobre la monarquía. Las universidades de Oviedo, Alcalá, Rey Juan Carlos o Castilla-La Mancha ya han escogido fechas, mientras que la plataforma Referéndum Exterior llevará la votación incluso fuera de España. Los centros que se han sumado a la iniciativa plantean organizar una reunión global y sugieren la posibilidad de convocar incluso una huelga general estudiantil. Y también dedica un espacio a Grecia, en este caso por las condiciones de acogida de refugiados en Grecia que dicen siguen siendo inhumanas. Un joven camerunés muere en la isla de Lesbos, víctima de las bajas temperaturas, y varios informes de ONGs recogen las dramáticas condiciones de acogida en los campamentos cercanos a la frontera con Turquía. Y además explican esta información que la población vulnerable no tiene acceso a la atención sanitaria.
muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia. Pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico. Y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante. Porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de pertenecer a una grey. Aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues hacemos un paréntesis en la actualidad de la política nacional para hablar, como siempre, los viernes sobre la prensa internacional, que claro, tampoco se pueden quedar al margen, no se han quedado al margen de los acontecimientos de política de nuestro país, pero cómo recogen noticias e informaciones relacionadas con España. Y Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Y claro, observamos cómo han puesto el foco en el acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos, Vox, el acuerdo para la gobernabilidad en Andalucía. Ha llamado mucho la atención. De hecho, lleva llamando la atención toda la semana y antes de que se conociera el acuerdo firmado, digamos, el acuerdo, el apoyo explícito de Vox a la coalición, ya el New York Times publicó un artículo que dio bastante que hablar, colocando y ubicando claramente a Vox como un partido de extrema derecha bajo un poco esta idea, ¿no? La extrema derecha vuelve a tener su voz en España. Hacía un poco un repaso el artículo a las causas y a los motivos que habían colocado a Vox en esta situación de protagonismo, aunque advertía, por ejemplo, eso, que en gran parte era la reacción de otros partidos lo que les seguía dando pues mayor, digamos, protagonismo, estar más en los focos y ese estar en la agenda y esa capacidad para influenciar y para marcar la agenda, ¿no? Luego, una vez que se ha conocido el acuerdo y el apoyo explícito de Vox a la coalición, ha sido recogida por muchísimos medios internacionales, desde británicos, alemanes y sobre todo franceses, muchos franceses. Se destaca, lo que se destaca es eso, que la derecha pacta con la extrema derecha para gobernar Andalucía, para acabar un poco con el gobierno socialista. La mayoría de los medios ubican claramente al PP como un partido de derechas, a Ciudadanos como un partido de centro y a Vox como un partido de extrema derecha. Hay un artículo bastante interesante de Le Figaro, el diario francés, que destacaba eso, que en España ni se ha hablado del cordón sanitario que, por ejemplo, en Francia siempre se ha tenido. Otros medios franceses lo que destacan es que el partido aliado de Manuel Valls, el partido que apoya a Manuel Valls aquí en España, ha pactado con la extrema derecha. Ha llamado mucho la atención. No entran en grandes valoraciones, pero sí en destacar que además Vox en esta semana ha provocado muchas tensiones con sus exigencias en materia de violencia de género, en digamos, la política contra los inmigrantes, que por ejemplo el New York Times era lo que destacaba, ¿no? Sobre todo este es el asunto que une a Vox con el resto de formaciones de extrema derecha del continente europeo,
europeo y se asiste con cierta preocupación, diría yo, a esta situación que aquí en España pues algunos están normalizando. La prensa francesa se ha fijado en esto, entre otras cosas, porque Manuel Valls es un referente político que inicia una candidatura casi por sorpresa en España para la alcaldía de Barcelona y ven que uno de sus aliados pacta con la extrema derecha. ¿Llegan a decir pactan con la extrema derecha? Porque claro, aquí se ha iniciado toda una operación de camuflaje para tratar de hacer ver que en realidad Ciudadanos no es quien ha pactado, sino que es beneficiario de un pacto, pero que no se sienta en la misma mesa, y han contribuido, muchos medios españoles han comprado esa tesis. ¿Eso fuera se observa con esa misma perspectiva? Pues hay matices, es decir, algunos por ejemplo, Le Monde, el diario francés, titulaba "La derecha pacta con la extrema derecha". Ya os digo que lo que destacan, siempre colocan a Ciudadanos en el centro. Pero sí resaltan que al final el gobierno, la coalición es PP-Ciudadanos para gobernar, pero el apoyo de Vox es indispensable para la investidura. Entonces no engloban directamente a Vox, o destacan que no va a estar directamente involucrado en el gobierno, pero sí que apoya y que va a influir en las políticas. Esto es lo que destacan. Por ejemplo, la BBC hablaba de que la extrema derecha en España logra un acuerdo emblemático porque lo vuelve a colocar o le da una posición de protagonismo y de influencia, ¿no? Que es un poco lo que destacan. Te lo digo porque me llama la atención. Es evidente que hay una operación por parte de Ciudadanos para intentar blanquear el acuerdo y para intentar distanciarse aparentemente, por lo menos de cara a la opinión pública, y que tenía como objeto fundamental no enemistarse demasiado con sus socios europeos. Y lo que no sé si han comprado esa tesis, si les han comprado, porque he visto que Manuel Valls sí la recogía en su cuenta de Twitter, sí intentaba hacer ver, no, Ciudadanos no ha pactado, Ciudadanos recibe los votos, compra la tesis fundamental, pero lo que no sé si fuera van a ser tan, digamos, van a aceptar una cuestión como esta, ¿no? De momento, ya te digo, sí destacan que Vox no va a entrar en el gobierno, y algunos medios decían, bueno, lo que ha habido en realidad son dos acuerdos, uno de PP y Ciudadanos para la coalición que va a gobernar y otro de PP y Vox, alcanzando un terreno común, o algo así lo describían, para lograr el apoyo a la investidura. Pero de momento el titular es que la coalición cuenta con el apoyo de la extrema derecha para gobernar. Luego es interesante que muchos medios franceses lo estén recogiendo porque al final Ciudadanos tenía previsto ir en una especie de coalición con el partido de Emmanuel Macron en Francia para las europeas, y ya se está hablando, de hecho una ministra francesa, que eso también lo recoge Libération, que ha dicho que con la extrema derecha no se puede pactar, ¿no? Que con los partidos que no comparten nuestros valores no se puede pactar. Yo os digo que en Francia ha sorprendido el hecho de que ni se haya planteado el tema del cordón sanitario ante un partido como Vox. Entonces, bueno, está por ver que Ciudadanos, desde luego en Francia, les va a costar colar este mensaje. Sí te digo eso, que sí se recogen varios medios que el acuerdo no es para que Vox entre en el gobierno, es decir, que no estaría gobernando con Ciudadanos, pero sí que el apoyo es indispensable. Y mientras tanto hay otros artículos en la prensa internacional que se refieren a nuestro país, y hemos conocido ya el índice que publica The Economist hablando de las democracias en el mundo, un índice que valora las democracias. Ya España había bajado en calidad democrática en la anterior entrega, se vuelve a publicar ahora, y en esta ocasión, ¿qué tal sale parado este país? Pues sale bastante bien parado, entre otras cosas, porque en el anterior índice se advertía, el propio The Economist advertía que España, por lo que había pasado en Cataluña, corría el riesgo de quedar degradada de la categoría de democracia plena, que prácticamente la ocupa desde que The Economist ha empezado a hacer este índice que llevan haciendo desde el 2006 y que evalúan un poco 165 democracias de todo el mundo, les dan una puntuación y en base a esa puntuación deciden si se pueden considerar democracias plenas, democracias con algún fallo. Me parece que la otra categoría es régimen híbrido y régimen autoritario, estas 4 categorías. Únicamente 20 países gozan del apelativo de democracia plena, y España era uno de ellos. Ya os digo que prácticamente desde los inicios. El problema es que el año pasado, con la gestión que hubo del 1O, con el encarcelamiento de los políticos catalanes, sí que hubo un toque de atención. Se bajó la nota de España, que estaba en un 8,3, se bajó a un 8,08, que le permite seguir manteniendo el puesto de democracia plena, pero por los pelos, ¿no? Es decir, por debajo de 8 ya queda
queda, digamos, entre las democracias con fallos. Lo llamativo es que en el ranking está encabezado, por Noruega, seguida por Islandia, Suecia, las clásicas democracias pues que se tiene como ideal o como referencia en el mundo. Pero España, por ejemplo, supera en el índice de The Economist a Estados Unidos, a Francia, a Italia, a Portugal, a Japón, a un montón de democracias que están en la segunda categoría. Es decir, lo que valora la The Economist en España es que hay una calidad democrática bastante alta. Lo que mejor puntúa en España es el tema de los procesos electorales y el pluralismo. Eso es, digamos, el aspecto más valorado. Cultura política también, y quizá lo que menos, que me parece que obtenía un 7 con algo, era el funcionamiento del gobierno. Así que en este caso... Pero... En cultura política salimos bien parados, porque luego hay algunas asignaturas pendientes. En cuanto a higiene democrática, hemos visto toda la polémica en torno a la exhumación de los restos de Franco, que esta semana vuelve a la prensa internacional otra vez, ¿no? Por las resistencias del prior a sacarlos, del prior del Valle, a sacarlos de la Basílica del Valle de los Caídos, a sacar los restos de Franco de allí, ¿no? Sí, la noticia, lo que pasa es que se produjo justo durante las vacaciones, pero tuvo bastante impacto esta negativa oficial del prior del Valle de los Caídos a permitir al gobierno el acceso a la Basílica para exhumar los restos de Franco. Ya os digo que todo este tema, ya lo hemos comentado varias veces, tiene bastante fascinado a la prensa internacional y siempre están pendientes. Pero en este caso concreto ha provocado un debate y unos análisis un poco más profundos. Había, por ejemplo, un artículo muy interesante en BBC Mundo, la edición latinoamericana de la televisión británica, que se planteaba: bueno, esta noticia ha sucedido, ¿es posible que la Iglesia consiga bloquear la exhumación de Franco? Intentaba responder a las preguntas y un poco explicar a sus lectores cómo era el régimen legal bajo el que estaba, en qué condiciones se podría dar. Otros medios, por ejemplo el italiano La Repubblica, lo destacaban en el sentido de que esto podía provocar un conflicto con el Vaticano, ¿no? Es decir, lo que se explica es que el prior del Valle de los Caídos se ha opuesto oficialmente a la petición del gobierno de que les diera permiso para entrar cuando decidan hacer la exhumación de Franco, y esto ha contado, al parecer, con el apoyo de algunos de sus superiores, y puede terminar siendo un asunto que decida el Vaticano, el Papa Francisco, que termine siendo un asunto que caiga sobre su mesa en el tema de la autorización. Esto ha sido destacado también por medios franceses, por medios alemanes, como The Standard o l'Express. La Croix también lo recogía. La BBC lo que indicaba es que, bueno, a pesar de esto, el tema de la exhumación tiene bastante consenso en España, incluso decía un consenso más allá de la izquierda, y ha contado con el apoyo del gobierno y con el apoyo legislativo, ya que el Congreso de los Diputados respaldó la demanda. Entonces, hay un marco bastante sólido, y en el caso de que el prior se opusiera a título personal, se hablaba de que la vía judicial probablemente permitiría al gobierno llevar a cabo la exhumación cuando no deja de ser una anomalía, y es normal que lo destaquen los medios internacionales, que el prior de una basílica pueda poner, no ya de rodillas, que igual son palabras muy grandilocuentes, pero pueda poner en solfa a todo un gobierno democrático, no pueda cuestionar las decisiones. Destacaba la BBC, ¿no? Es decir, es posible que esto pase en España. Luego decían, pues eso, los matices, pero sí venían a destacar esto, que al final una sola persona, es decir, un monje o un prior benedictino, tiene cierta capacidad por, digamos, esta situación un poco... No me atrevo no sé muy bien qué calificativo ponerle, pero un poco paralegal en el que está el Valle de los Caídos, pues permitía que esto pudiera suceder, ¿no? Que al final el gobierno tuviera que llevar a los tribunales y conseguir en los tribunales la autorización para entrar en un sitio que además pertenece a patrimonio nacional y está en teoría sujeto a las normas del Estado. Y una última noticia, Pilar, la sequía por el cambio climático afecta ya al sur de España. Sí, esto es un artículo de un diario francés, Le Telegram, un diario regional, pero que nos ha llamado la atención porque el titular era algo así como Andalucía, futuro desierto europeo, y destacaba que el problema de la sequía tradicional en Andalucía junto al cambio climático hacía que salvo que se tomen medidas, todo indica que Andalucía podría convertirse en un desierto en el año 2100. Aunque el artículo intentaba resaltar que este impacto a largo plazo venía también con un impacto a corto plazo, y es que ya los agricultores de andaluces y de toda la región, en general también de España,
se están viendo afectados por esto. Y citaba unas fuentes de algunos sindicatos agrarios que decían que cada año 7.000 agricultores españoles, la mayoría andaluces, abandonaban agricultura, es decir, renunciaban a seguir cultivando, cansados pues de la crisis que además atraviesa el sector, pero sobre todo de la dificultad de los avatares climáticos que cada vez hacía más complicado este asunto. Esto no deja de ser interesante porque España está considerada, y en cierta forma lo es, el huerto de Europa, ¿no? La mayor parte de las frutas y verduras, o una gran cantidad de frutas y verduras que se consumen en Europa, se cultivan en España, y Andalucía en este sentido es uno de los mercados y de los puntos de origen más fuerte, así que sí que era llamativo que esto lo destacara el diario francés. Bueno, pues esto en lo que se refiere a la prensa internacional, pero ya sabéis que hoy es viernes y como hemos abierto también este paréntesis en la actualidad, pero bueno, María sigue por aquí y vamos a comentar la película Gattaca. ¿Tú la has visto? La he visto, sí. Pues te quedas a comentarla con nosotros. Y María, que sí, tú también, María, a ti también te ha gustado. Sí. Me ha Pues, gustado, pero bueno, ahora lo comentamos, pero ha tenido una parte muy, muy lenta. bueno, sí, vaya. Bueno, Gattaca, aquí en la cafetera, en el videoforum de la cafetera. Seguimos. Fui concebido en el Riviera. No en el Hotel Riviera, sino en el modelo fabricado en Detroit. Solían decir que un niño concebido por amor tenía una mayor probabilidad de ser feliz. Ahora ya nadie lo dice. Nunca entenderé qué fue lo que empujó a mi madre a poner su fe en manos de Dios en vez de en las de su genetista. 10 dedos en las manos y 10 en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte. Lesión neurológica, 60% de probabilidad. Depresión maníaca, 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración, 89%. Trastornos cardíacos, 99%. Riesgo de muerte prematura. Esperanza de vida, 30 años, 2. 30 años. ¿El nombre para el certificado? Anton. No, Vincent Anton. Gattaca, película de 1997, bueno, está considerado un poco que es la transposición, la forma en la que llevaron al cine Un mundo feliz de Aldous Huxley, aunque en esto hay debate, pero sí que en lo que se refiere a la selección de las personas por la genética, a la selección del futuro de las personas a través de la ingeniería genética. En un futuro distópico. La película fue estrenada en 1997, está protagonizada por Ethan Hawke, por Uma Thurman, Jude Law. Es una película que está considerada casi una película de culto. Ahora hablaremos, porque también introduce algunos elementos que son muy curiosos para comentar. Decía María que a ella en algunos momentos le ha parecido una película lenta, yo diría sosegada, pero es verdad, a mí me parece una película de culto, a mí es una película que me parece formidable, pero... A mí realmente sí que me ha mantenido intrigada, porque te plantea tantas historias y digamos tantas claves que te llaman la atención y que son de un futuro que en el fondo temes un poco, ¿no? Que pueda llegar a hacerse realidad, porque son cosas muy transgresoras o muy pues de estas cosas que te plantean unas reflexiones bastante preocupantes. Y realmente quería saber qué pasaba. Es decir, a mí sí me ha parecido... Sí es verdad que no es una película de un ritmo trepidante en ese sentido estoy de acuerdo con María, pero a mí sí que me ha suscitado tantas inquietudes y el hecho, ¿no?, de esa escena en la que, por ejemplo, llega a una entrevista de trabajo y lo único que tiene que hacer en una entrevista de trabajo es hacer pis para que analicen su orina, y eso ya determina si está capacitado para un puesto o no lo está. Me parece que resume muy bien el dilema
ironía y las situaciones tan contradictorias que se muestran en la película. Bueno, y luego también que, sobre todo yo creo que lo que sí que te puede mantener, es verdad que el ritmo, yo me refería al ritmo, ¿vale? El ritmo no es muy precipitado, vamos a decir, pero sí que es verdad que te mantiene bastante en tensión en algunos momentos, sobre todo por lo cerca que podríamos estar de esa situación. Es verdad que es una película, es verdad que bueno, pues que plantea una distopía, pero como siempre que vemos una película que nos plantea una distopía, pues te plantea la gran pregunta de qué pasaría o cómo viviría yo esa realidad. Y no la vemos tampoco tan lejos. Bueno, si no la habéis visto y estáis escuchando el programa, ya sabéis que hay dos formas de entender esta sección. Por una parte, compartir, es una experiencia colectiva en la que los oyentes, pues durante toda una semana pueden compartir la misma experiencia y luego poner en común, cada uno vemos una película desde una perspectiva diferente. Pero también esto tiene que ser como experiencia paralela o sustitutiva de la película. Si no quieres ver la película puedes escuchar esto, pero que conste que hay muchos spoilers. La historia, como podéis imaginar, es en una sociedad donde se elige para los mejores puestos, los que más dinero ganan, pues a las personas que genéticamente tienen mejores cualidades, y entonces todo depende de la ingeniería genética. Pero hay un anómalo, un ser anómalo que es concebido de manera convencional o tradicional, tal y como la conocemos, haciendo el amor, y entonces a partir de ahí pues él se enfrenta a esa sociedad porque él quiere prosperar, quiere ser astronauta, pero es un trabajo que está reservado solamente para los más inteligentes, los más fuertes, los más brillantes, los más capacitados por su genética. Y entonces, pues, cómo lucha contra todo eso y cómo consigue superar todo eso a escondidas sin que le pillen, pues es todo el trasfondo de la película, que luego tiene muchas pequeñas intrahistorias, además, una historia de amor también con Uma Thurman, entre otras cosas, pero ese básicamente es el trasfondo de la historia. Y estábamos debatiendo aquí, y quizá por eso nos parecía tan interesante, ¿qué pasaría en un futuro así? ¿Lo aceptaría la humanidad que se pudiera seleccionar genéticamente? Ahora hay un debate, la bioética, y siempre hay un debate muy abierto en torno a qué cuestiones podemos permitir que la ciencia transgreda, elegir el color de los ojos de nuestros hijos. Pero si pudieras hacer un estudio genético de tus hijos y te prometieran científicamente que pueden combatir una serie de enfermedades previamente y no dejarlas al azar, ¿no encargarías un estudio genético de esta naturaleza? ¿No permitirías que se manipulase genéticamente las condiciones de tu hijo para que tuviera una vida, por lo menos con unos porcentajes más asegurados? Luego le puede atropellar un coche, pero por lo menos saber que hay una serie de enfermedades. Básicamente esto se hace ya de forma más o menos parecida, no exactamente así, pero más o menos de forma parecida. Esto no lo permitiríais, y claro, teníamos aquí todo un debate sobre hasta qué punto, hasta dónde llega. No hay un cierto conservadurismo, a lo mejor no, a lo mejor es la única manera de mantener la especie con una esencia natural. Lo irónico es que en la película plantean el caso de los dos hermanos, ¿no? El protagonista, que es Ethan Hawke, que ha sido concebido, pues como dices, en el modo tradicional, y como el propio actor, o el propio personaje lo explica, dice: mi madre dejó en manos de Dios cuando podía haber dejado las cosas en manos de la ciencia. Lo irónico es que en el segundo hijo deciden recurrir a la ciencia, entonces tienen un hijo pues genéticamente muy dotado, que no va a tener ningún tipo de defectos que, por ejemplo, tiene el mayor. Sin embargo, le falta la voluntad de ser alguien, o digamos el deseo y la pasión que sí siente el primero, a pesar de que no tiene esa digamos, sobrecualificación genética. Y a veces eso es más importante que la propia genética, ¿no? La película, yo creo que un poco intenta reflejar esto, y en el fondo casi todas las historias que conocemos en la vida nos indican que esto es así. Las personas mejor dotadas muchas veces fracasan porque les falta algo que gente que a lo mejor en un entorno pues de mucho menor facilidad, su propio esfuerzo y su propia pasión consigue llevarles a alcanzar metas que otros, en teoría, para las que parecían predestinados a lograr esas metas, no las iban a alcanzar. En cualquier caso, el hecho eso de poder seleccionar y de poder elegir, es lo que dices. Dice, ¿elegirías tener un hijo que sabes que no va a morir de una enfermedad? Pues claro, es un debate que te suscita muchas dudas, ¿no? ¿Hasta dónde interferirías en digamos la genética o las características de tus hijos? Claro, pero también a la vez asusta bastante que la ciencia cree superhombres y supermujeres, ¿no? Es verdad que ninguno querríamos tener una enfermedad,
pero asusta mucho ya que nada más nacer, como escuchábamos, ya te digan de qué se va a morir tu hijo. Ya te digan que tiene un 99% de sufrir, por ejemplo, un infarto, que tenga un 80%, pues por ejemplo, imagínate, de sufrir cáncer de estómago. Yo creo que hay cosas que preferiríamos no saber, ¿no? Porque también estarías como muy predestinado durante toda tu vida a, bueno, pues a ese estudio que acaban de hacerte. Y luego también a mí me gustaba mucho, porque resume bastante bien un poco la película, es verdad que la ciencia, bueno, pues en este caso, pues tiene una, bueno, pues con cierta bondad, ¿no? O al menos una intención, una buena intención, pues quiere crear esos superhombres y esas supermujeres, pues bueno, digamos, cogiendo pues las mejores partes de los genes de los padres. Pero él llega a un momento de la película que dice, ahora es la ciencia la que nos discrimina. Es decir, la ciencia que tanto abogaba por nuestro bienestar también puede ser la que nos acabe discriminando y los que no estábamos seleccionados genéticamente ni siquiera podamos acceder a un trabajo. Tienes que ser realista. Con una lesión cardíaca... Mamá, hay una posibilidad de que mi corazón nunca falle. 1 entre 100. Pues me agarraré a ella. El problema es que ellos no. Por el amor de Dios, escucha. Tienes que entender algo. Tú solo verás una nave espacial por dentro, como limpiador. Mi padre tenía razón. No importaba cuánto mintiera en mi informe. Mi verdadero informe estaba en mis células. ¿Por qué iban a invertir esa inmensa cantidad de dinero para entrenarme cuando había 1 millar de aspirantes con un perfil mucho más limpio? Por supuesto, discriminar es ilegal. Se denomina genoísmo, pero nadie se toma la ley en serio. Si te niegas a revelar cualquier defecto, siempre pueden tomar una muestra de un picaporte o de un apretón de manos, incluso de la saliva del sobre de solicitud. Si hay dudas, una prueba legal de dopaje puede convertirse fácilmente en una mirada ilegal a tu futuro en la compañía. Claro, ahí no solamente está el dilema ético que esto plantea, sino no solamente por el hecho de que intentes buscarle un futuro más prometedor a tus hijos, sino porque aquí se configura toda una sociedad en torno a la selección, digamos, pues esto, genética, y entonces esto excluye a unas y a otras personas del acceso a ciertas cosas, ¿no? Así que emprende una batalla por suplantar la identidad de otra persona que genéticamente, sin embargo, pues tiene esas cualidades y con una serie de mecanismos de trampa, pues para las huellas dactilares, para la orina, para la sangre, etcétera, etcétera, para los restos, pues conseguir pasando las pruebas para convertirse en el astronauta que siempre quería ser. Pero ¿hasta qué punto es posible desafiar a la genética? Airín. ¡No me toques! Escúchame, Airín. Ni siquiera sé quién eres. Sigo siendo la misma persona de ayer. No puedo seguir oyendo tus mentiras, Jerome. Mi nombre es Vincent. Soy Vincent Anton Freeman y soy un nacido por fe o un degenerado, como prefieras llamarlo. Pero no soy un asesino. Eres un hijo de Dios. Pero tenemos una cosa en común. Salvo que al mío no le quedan 20 o 30 años de vida, el mío ya lleva 10.000 latidos de más. No es posible. Tú eres toda una autoridad en lo que no es posible. ¿No es cierto, Airín? Te han obligado a esforzarte en buscar defectos, que al cabo de un tiempo es lo único que ves. Pero por si te sirve, yo estoy aquí para decirte que es posible. Es posible. Es posible desafiar a la genética. Hay que recordar, en todo caso, que esta película no plantea un debate, digamos, intelectual más allá de la elección que han hecho los guionistas. Que esto nos pasa con muchas películas. No es que este sea el debate que se plantearía en una sociedad que estuviera discutiendo sobre la bioética y sobre el futuro, porque dice, es posible desafiar a la genética. Y claro, todo el supuesto que hace la película es que en su caso sí, porque el estudio... Es que a mí me llamó la atención esto, porque yo decía, bueno, sí, claro que existe la anomalía, pero si genéticamente tienes un cuerpo, unas cualidades, por ejemplo, tienes el tamaño de los pulmones de una determinada manera, puedes permanecer bajo el agua pues no sé cuántos minutos. Y si los tienes pequeños no puedes. Entonces tú puedes luchar como quieras por ejercitar otras dotes relacionadas con el agua o tal. Pero hay ciertas cosas en las que la genética es... determinante. Es determinante. Entonces, por fortuna no tenemos una sociedad en la que aparentemente, porque en algunas cuestiones, por ejemplo en el deporte, si lo vemos, en algunas cuestiones, o tienes la genética que tienes, o por mucho que me entrene yo, puedo cambiar, puedo variar en un porcentaje amplísimo la musculatura.
pero hay cuestiones que son puramente el propio tamaño de los huesos, el propio tamaño y ciertas cosas que son muy difíciles. Pero no son imposibles de conseguir. Es decir, sí se ha visto casos de jugadores que medieron 60 y que han terminado jugando en la NBA, que es uno de los casos más clásicos que se suelen poner digamos, de condicionamientos físicos, ¿no? Y incluso corredores que a lo mejor no están tan dotados o los músculos no tienen la longitud perfecta o lo que sea, pero que tienen una inteligencia que les permite destacar en eso, o futbolistas. Es decir, hay incluso en el mundo del deporte, que quizás sería uno de los que más claramente indicaría cuándo tu éxito puede estar determinado por atributos físicos, hay miles de casos en los que eso se rebate, porque también hay una frase de la película que dice, bueno, es que me han dicho que en un 99% voy a tener un fallo cardíaco, pero es que hay un 1% de que no lo vaya a tener. Sí, que también en cierta manera es verdad que somos prisioneros de las estadísticas, ¿no? Yo recuerdo que hubo a un conocidísimo cantante de ópera que le detectaron un cáncer muy grave, y entonces él cuenta, y a sus amigos dijo que cuando llegó al médico y le dijo, dice, mira, tienes un cáncer gravísimo, dice me estás asustando, dice, me voy a morir de esto, dice, pues muy probablemente sí, dice, pero ¿qué porcentaje de probabilidades tengo? Dice, mira, el 90% de la gente se muere con esto. Y dijo, hombre, me habías asustado, de un 10% de posibilidades, que también tiene que ver, porque claro, efectivamente, y se salvó. Entonces es paradójico, porque es verdad que estas cosas ocurren, y entonces dices, ¿por qué? Siempre nos damos por hecho que formamos parte. Claro, pero es que en un 90% o un 99% son 99 de 100, pero si eso lo vas aumentando, un 99%, si tienes a 1 millón de personas, es mucha gente que se salva. No es tampoco ese porcentaje. Lo contrario, es decir, si aunque solo se salve o haya una cosa en la que solo hay un 3% de posibilidades de que te pase, si te pasa, estás en ese 3%, te da igual que el porcentaje fuera un 97% de salvarte, a ti te ha tocado. Entonces, pero yo creo que es eso, vivir la vida y dejar que eso condicione tu futuro, o las leyes, o incluso lo que hablábamos, ¿no? Que te discrimine, creo que es, vamos, de las cosas que más asustan, ¿no? De lo que más preocuparía en un futuro gobernado por la ciencia. Sí, no sé si es, bueno, pues vivir en la ignorancia, pero muchas veces en este tipo de cosas yo casi lo prefiero, la verdad. No me gustaría saber, por ejemplo, cómo me voy a morir, ¿no? Que en algunas películas también lo hemos comentado. No me gustaría saber lo que me va a pasar mañana, ¿no? Y yo creo que en eso consiste el vivir la vida, en intentar también pues querer un poco esa incertidumbre y valorarla. De hecho, yo creo que esta película lo que también plantea es que incluso en un sistema que aboga por esa falsa perfección genética, incluso eso mismo se puede desafiar, porque si a lo mejor el protagonista no hubiese pensado en ese 1%, igual no hubiese pensado que tenía sentido vivir, no le hubiese visto un sentido a su vida, y a lo mejor se hubiese suicidado como se suicida uno de los personajes de la película. Luego hay muchas lecturas que hacer en la película, porque está este debate sobre la ingeniería genética, pero también es verdad que él utiliza, digamos, los genes y consigue parapetarse y esconderse, ocultarse detrás de otra persona que tenía unas cualidades genéticas muy altas, pero que ha tenido un accidente, entonces vive postrado en una silla de ruedas y se intercambian las identidades. Y entonces hay un debate ahí maravilloso, porque dices, la figura de la persona a la que sustituye, cuya identidad sustituye, a mí me llama mucho la atención, porque al principio me parece que lo hace por una cuestión de dinero, porque le piden un porcentaje de los ingresos que obtenga en el futuro, tanto como astronauta como tal, pero luego lo que nos damos cuenta cuando termina la película, que va uno de los grandes spoilers, es que en realidad lo ha hecho para trascender, ¿no? O sea, es como su legado a la historia, porque es, al fin y al cabo, el astronauta lleva su nombre, lleva su identidad y va a llegar al espacio y pasar a la historia, entre otras cosas, y en fin, y me llama la atención la figura esa, ¿no? Que lo que parece un acto egoísta, después lo que revela es otra cuestión diferente, de otra naturaleza, ¿no? Sí, de hecho yo cuando estaba viendo la película, las motivaciones del personaje de Jude Law es quizá lo que me parece que está menos desarrollado y que menos entiendes en la película, ¿no? Incluso al final no ves muy claro. Está claro que él desea ayudar y desea que el personaje llegue al espacio, e incluso se sacrifica, a pesar de que es una persona muy torturada internamente por la situación en la que ha quedado, que es
parapléjico y quizá también por sus propios demonios internos, que no le permitían llegar donde tenía que haber llegado a pesar de tener todas las condiciones genéticas. Pero sí es verdad que en un ser así, esa especie de generosidad que hace y que demuestra y que realmente lleva a la práctica para conseguir que otra persona pueda vivir su sueño, sí que es verdad que no las terminas de entender, porque este aspecto final de trascender sí que claramente lo valora en un momento dado, pero quizá le falta un poco más de haber desarrollado ese personaje, ¿no? para entenderlo mejor. Es interesante cuanto menos cómo aborda Gattaca el tema de la transhumanidad. Honestamente, lo que me da para pensar de la película es que si el día de mañana, vamos a suponer de aquí a 50 años, existe la posibilidad de engendrar un niño o una niña que sean perfectos técnicamente, sin ningún tipo de defecto, problema, alguna enfermedad genética o lo que sea. Tal vez para cuando lleguemos a ese grado evolutivo, el no hacerlo podría significar hasta un crimen. Pensarlo por ese lado, no sé, no tengo una visión tan negativa de la aplicación de la tecnología sobre el ser humano. Pienso que vamos en esa dirección. Hombre, es interesante esto que plantea Nacho, porque es un poco el mismo debate con las vacunas, ¿no? Es decir, es verdad que dices, claro, la tecnología está ahí para ayudarte. De hecho, ha permitido que vivamos de una manera mucho mejor a la que vivían hace 50, 100, 200.000 años, y no es un proceso natural, ha sido alterado por el ser humano. Y es verdad, es decir, si pudieras elegir que tus hijos, que nadie muriera de cáncer, pues manipulando los genes, tiene sentido no hacerlo. Las vacunas en ese sentido, claro, dices, algunas de las personas que optan por no vacunar a sus hijos, puede que su argumento sea ese, no interferir en la selección natural o en lo que tiene que pasar. Eso podría ser delito en un cierto caso. Es verdad que abre un debate bastante más complejo y con bastantes más matices de los que puede pensarse en primera vista. Para ser alguien que nunca estuvo hecho a la medida de este mundo, debo confesar que me está resultando difícil abandonarlo. Claro que dicen que cada átomo de nuestro cuerpo formó parte una vez de una estrella. Quizá no me esté marchando. Quizá esté yendo a casa. Y porque finalmente consigue su sueño, consigue ser astronauta con la identidad de otra persona, se cuela en el proceso, pero con unas grandes habilidades en otra materia, porque ha conseguido superar todas las demás pruebas, a pesar de lo que la película te plantea como la gran barrera que le suponía no tener esa carga genética. En todo caso, es una película, como decíamos, de culto, tiene un montón de anécdotas que podéis buscar en Google, porque toda la estética está rodada en edificios casi con una arquitectura muy industrial, casi de los años 50, es decir, tiene un aspecto casi de futuro retro, así muy... Es una distopía, pero con un futuro casi que es una estética un poco Julio Verne, ¿no? Así, sí, es verdad, como... Entonces es muy bonita, por eso al final se convierte en una película de culto. Gattaca, la película elegida esta semana además fue un oyente el que la propuso, no... pero para el ejercicio del Videoforum Cafetero. ¿Nos vamos? ¿No? ¿Nos vamos? Sí, sí. Cuando quieras. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, viernes. Que paséis muy buen fin de semana y nos oímos a la vuelta el próximo lunes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.